Buenos días, queridos estudiantes. Es un placer poder volver a estar con ustedes de esta manera y poder aprender un poco más acerca de la Biblia. Mi nombre es Héctor Ortiz, soy colombiano y en este momento me encuentro trabajando con JCUM Madrid ya por alrededor de 3 años y pertenezco a la organización por alrededor de unos 10 años. Vamos a estudiar el libro de Hechos, pero para antes de empezar me gustaría que pudiéramos orar. Papá, yo quiero orar de que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para poder entender las cosas que tú quieres enseñarnos a través del libro de Hechos, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo. En el nombre de Jesús, amén. Como ya dijimos, el libro de Hechos es el que vamos a estar estudiando y para mí verdaderamente es un placer muy grande poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es uno de los libros de que me apasiona. Y para empezar me gustaría dar como unos puntos y unas ideas que vamos a seguir desarrollando a través de la enseñanza. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el libro de Hechos es un tratado histórico, pero de igual manera doctrinal, lo que nos va a contar los eventos relacionados con el origen, crecimiento, persecución y la expansión de la Iglesia de Jesucristo a través de los tiempos. De igual manera es el puente entre los evangelios y las epístolas que tenemos en la Biblia. Muchos dirían que es como la columna vertebral del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrarnos y darnos cuenta cuándo fue que se fundaron las primeras iglesias y de igual manera de dónde Pablo escribió estas iglesias para poder comunicar el mensaje que quería transmitir. El otro punto es que nos muestra cómo de un grupo pequeño de personas crece a tal manera que viene a invadir el Imperio Romano, pero no de una mala forma, sino de una buena forma. Y esto, una de las consecuencias que esto de lo que pasa es de que el Imperio Romano se convierte al cristianismo gracias a un emperador. Y es como se desarrolla y lo tenemos hasta nuestros días hoy. Pero no es el único elemento histórico que tenemos para poder hacerlo, aunque es el más antiguo, escritamente hablando. ¿Por qué? Porque de igual manera tenemos otro libro que se llama La Historia de la Iglesia por Eusebio, que la escribió más o menos en el año 300 después de Cristo, pero el libro de Hechos es el más antiguo que tenemos. Entonces, si combinamos el libro de Hechos con la historia eclesiástica de Eusebio, vamos a tener una combinación muy grande, pero tenemos que tener cuidado. El libro de Hechos es la única que es inspirada por Dios. En la historia eclesiástica solamente va a ser una buena historia, que es nos va a ayudar un montón para poder entender mejor las cosas. El siguiente punto es de que ocurren más o menos 32 milagros por manos de los discípulos. Ya no estaba Jesús y tenemos que entender que en ese momento para su época era algo que estaba rompiendo con muchos paradigmas y formas de pensar de las personas de esa época. También hay alrededor más o menos de unas 13 prédicas que se habla del arrepentimiento y cómo tenemos que cambiar nuestras vidas para aceptar al Señor. Uno de los temas que es muy primordial o más importante en el libro de Hechos es que es histórico, pero de igual manera doctrinal. Muchas personas dicen que no tenemos que tener muy pendiente el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque es solamente narrativa. Pero si lo tomamos de esa manera, estamos perdiendo una de las riquezas muy grandes, que es el saber cómo se formó la iglesia y qué era lo que creía la iglesia. Algo que es muy necesario hoy en día, porque en algunas capas y en algunas denominaciones hemos perdido el rumbo y necesitamos volver a la Biblia, para que podamos aprender verdaderamente qué es lo que nos quiere enseñar y cuál es el propósito de la iglesia. Por eso el libro de Hechos tiene que ser muy importante para nosotros, para poder profundizarlo y estudiarlo. El libro se denomina Hechos en la antigüedad, que es más o menos es una palabra en griego que va a contar acerca de las acciones y de los logros que tuvieron un grupo de personas. Eso es lo que quiere decir la palabra en griego. Pero después, estas personas colocaron y añadieron el hecho de los apóstoles para darle un poco más de rumbo y más centralizarlo un poco mejor en lo que era la Biblia. Después podríamos analizar y darnos cuenta de que si miramos bien el libro de Hechos, no habla tanto de todos los apóstoles. Si ustedes se dieron cuenta en la observación que ya hicieron anteriormente, muchas veces se menciona solamente a Pedro, a Juan, y se enfoca mucho en la vida de Pablo.
¿Y qué pasó con el resto de los apóstoles? Entonces, el llamar el libro Hechos de los Apóstoles queda un poco corto, porque solamente estamos viendo 2 apóstoles que caminaron con Jesús y un apóstol que no caminó Jesús, pero lo vio. Y eso fue una discusión que tuvo mucho, y por eso también estudiamos el libro de Gálatas, para darnos cuenta cómo Pablo, de igual manera, tenía la misma autoridad que los discípulos que se encontraban en la vida de Jesús. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que un nombre que podríamos colocar es el hecho del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Este sería un mejor título para el libro de Hechos, porque por medio de este título nos vamos a enfocar en el personaje principal, que es Dios a través del Espíritu Santo, dándole poder a los hombres para que puedan hacer y cumplir la gran comisión que Él nos dejó. Porque no se trata de nosotros, sino se trata del Espíritu Santo que está en nosotros, porque por medio de Él podemos evangelizar al mundo. Entonces, estas son cosas que tenemos que darnos cuenta y tener en mente. Y eso es una de las enseñanzas que tenemos que hacer. Por eso, muchas veces nosotros les decimos que solamente lean la Biblia, porque es muy importante. Hagan observación, hagan interpretación, hagan sus títulos de párrafo, porque cuando ustedes ya buscan información afuera, ya se empieza a dañar un poco. Y ya se empieza a meter otras ideas que la misma Biblia no nos está queriendo enseñar. Porque si nosotros solamente con la lectura nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo aparece mucho y es el que empuja a las personas a que puedan cumplir su prometido. Es el que direccionó a Pedro cuando estaba haciendo los milagros y en la prédica. Fue de igual manera el que direccionó a Pablo y lo guió en el segundo viaje misionero, en el primero y en el tercero. De igual manera fue el que le dijo, ahora tú tienes que ir a Roma, porque tú me tienes que predicar en ese lugar. Ve y apela a César, porque el tiempo ha llegado, le dice. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo tiene que ser la estrella y no tanto los apóstoles. Yo no sé de pronto ustedes, pero cuando yo estaba empezando en el cristianismo, muchas veces dije, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pedro, pero me estaba perdiendo una gran cosa porque estaba perdiendo mi identidad. Y no sabía de que lo que Dios quería hacer a través de mí, como Héctor, por medio de su Espíritu Santo. Y de verdad eso cambia mucho las formas de pensar. Y aquí hay una enseñanza muy grande. Estaba en una clase y el profesor estaba diciendo de que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino como hombre. Filipenses 2, del 6 al 8, nos dice cómo fue que Él se humilló a sí mismo, pero de igual manera en el versículo 7 nos dice que Él se despojó de sus privilegios, o sea, de los celestiales, y se hizo hombre como nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Jesús estaba caminando en la tierra, aunque era 100% hombre, era 100% Dios de igual manera. Entonces, cuando Él estaba caminando y cuando recibió el bautizo del Espíritu Santo, o sea, cuando Él se bautizó por medio de Juan, y por eso dijo, es necesario que hagamos esto, era un testimonio para nosotros que por medio del poder del Espíritu Santo era de que Él podía hacer todos los milagros. Porque antes de eso no hizo nada. Anteriormente de eso estaba viviendo como hombre. Pero por medio de la llenura del Espíritu Santo, Él pudo salir, Él pudo predicar. Y no era porque lo necesitara, no, Él era Dios. Pero era una enseñanza grande que nos tenía que entregar a nosotros, para que nos diéramos cuenta que la conexión del Espíritu Santo es muy importante, porque no podemos hacer nada productivo si no lo tenemos a Él. Entonces, tengamos eso en mente, porque más adelante lo vamos a desarrollar. Vamos a empezar ahora. Vamos a empezar con los métodos. Siempre cuando estoy en un salón de clases me gusta interactuar mucho con los alumnos, pero también me gustaría interactuar un poco contigo y decir, para ti, ¿quién es el autor? Y no lo que dice la Biblia, o sea, los títulos que aparecen, sino que tú puedas demostrarme con versículos bíblicos quién es el autor y por qué piensas de esa manera. Esta es la manera de que tú puedes ir desarrollando este método y puedas ir ya a interpretar de muchísima mejor manera. Entonces, la Biblia en los evangelios o los hechos, bueno, de igual manera no dice mucho en el libro de Hechos, pero si nosotros leemos los primeros versículos, que es del 1 al 4, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a enfocarnos en los primeros versículos para poder encontrar el autor. En el primer tratado, ahí ya tenemos que hacer una pausa y preguntarnos con una mente de poder estudiar, de estudiosos de la Biblia, y decir, ¿cuál es ese tratado de que está hablando acá? ¿Cuál es el que se menciona? ¿Y cómo podríamos llegar a la conclusión? Una de las formas más fáciles de poder hacerlo es mirar cuál es el contexto de lo que hay alrededor. Y si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que dice, oh Teófilo. Ahí es cuando nosotros podemos ir a las concordancias que tenemos en nuestra Biblia y darnos cuenta que este oh Teófilo solamente aparece una vez más en la Biblia. ¿Y en dónde aparece? En el libro de Lucas, claro. Y cuando leamos los versículos de ahí, nos vamos a dar cuenta qué es lo que él quiere enseñar. Entonces, por favor, si pueden abrir sus Biblias en Lucas. Y vamos a leer los primeros versículos. Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No vamos a entrar acerca de por qué Lucas escribió esto, porque esto se va a tratar muchísimo mejor en el Evangelio de Lucas. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Pero lo vamos a hacer un poco de observación. Puesto que muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, antes de Lucas ya habían personas que habían tratado de escribir evangelios. Una buena pregunta sería, ¿cuáles habrán sido esas personas? ¿O cuáles habrán sido los evangelios que ya están escritos para este tiempo? Y profundizar en esto. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿De quién está hablando acá? Acá hace referencia acerca de los apóstoles. O sea, son ellos los que son testigos y están ayudando a poder escribir estas cosas. Entonces nos damos cuenta que aquí ya tenemos información de primera mano que le está llegando al autor. O sea, esto es información de segunda mano, se podría decir, porque los que lo vieron lo están transmitiendo. Versículo 3, me ha parecido también a mí, ese a mí se refiere a Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué podemos sacar de acá? 1, de que Lucas tiene la habilidad académica para poder escribir. 1, 2, para poder organizar los eventos de acuerdo a la cosa que están pasando. De pronto para nosotros no es gran cosa, pero para el primer siglo se notaba que era una persona que tenía algún tipo de educación. Acordémonos. Tenemos que colocarnos en los pies de la audiencia original. Y este grupo de personas de pronto no pudieron acceder al colegio como nosotros lo accedimos. Entonces es muy importante esto. Y escribírtelas por orden. Y desde el principio, él salió, tomó sus cosas y empezó a investigar en todo el mundo conocido en ese momento cuáles fueron los eventos que movieron. Entonces, de igual manera necesita dinero para poder moverse un poco, aunque sea para poder viajar. Entonces nos vamos dando cuenta que Lucas es una persona que es importante en los eventos que están transcurriendo. De igual manera, escribírtelas por orden. Entonces, por esto podemos concluir que el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios que tenemos cronológicamente por orden. Oh excelentísimo Teófilo.
Es muy curioso porque acá es donde nos derivó la observación que estábamos haciendo del libro de Hechos. Y este Teófilo solamente aparece en estos dos lugares y va acompañado de un excelentísimo. Este excelentísimo es para un cargo de gobierno, o sea, una persona que es muy importante y es utilizado solamente cuando Pablo va y habla con Festo y con Félix. Y a uno de ellos les dice, oh excelentísimo. O sea, eran personas que se encargaban y estaban en altas ramas de gobierno, que no eran personas de pronto comunes y corrientes, por colocarles cualquier tipo de nombre. Pero de igual manera esto nos ayuda a ver de que, oye, esto va dirigido a una persona que es muy importante. Hay otras personas que piensan de que Teófilo es una composición de dos palabras. Teo, que es Dios, filos, que es amados. Entonces es un grupo de personas que se está dirigiendo esta carta. Y por la persecución que se estaba viviendo. Tiene sus pros y tiene sus contras. Los pro es de que nos ayuda a darnos cuenta de que, oye, se está extendiendo a más personas y más personas van a llegar a conocer. Se podría decir que sería como una carta circular, podríamos concluir, para que sea leída en diferentes lugares. ¿Cuáles son los contras? De que en este momento donde se escribió la carta, no estaban sufriendo una persecución muy grande. La única persecución que estaban sufriendo iba a ser por los judíos. Y los judíos no tenían un poder tan grande en donde ellos pudieran gobernar y determinar quién vivía y quién moría. Hasta este momento lo único que podían hacer era estorbar, podrían matar, pero estaban totalmente fuera de la ley. Entonces, esas son las dos posturas que nosotros tenemos con referente al libro de Hechos, de referente a quién es Teófilo, para que lo tengamos en mente. Pero si nosotros volvemos al libro de Hechos para seguir profundizando en la palabra, nos dice lo siguiente: hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, acá nos está dando cuenta de que este primer tratado, de igual manera con el nombre de Teófilo, nos está conectando con el Evangelio y a través de la información es una carta de que tiene que ir junta, no se puede separar. Por eso en algunas escuelas los estudian juntos, porque es de mayor importancia que puedan hacer estas cosas. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acá nos damos cuenta de que Lucas está dando un tiempo de margen y les está contando, le está escribiendo a Teófilo de qué es lo que se va a tratar el Evangelio, o sea, de qué es lo que se va a tratar el Evangelio, pero de igual manera de qué es lo que se va a tratar el libro de Hechos. Y ahí va a empezar a desarrollar la idea. Va a empezar a hablar acerca de qué fue lo que hizo Jesús, cuáles fueron las pruebas, cuando Él resucitó, se quedó, qué fue lo que les dijo, qué fue lo que no les dijo. Y cuando termina el Evangelio, nos damos cuenta que el libro de Hechos va a empezar de la misma manera que fue terminado, o una continuación con el Evangelio de Lucas. Entonces, para darnos cuenta de esto, es el autor, vamos a poner Lucas, pero ahí tenemos un problema, porque Lucas es griego, no es judío. Entonces nos levanta una pregunta de decir, ¿cómo determinaron de que Lucas estuviera dentro del canon? Porque solamente discípulos cercanos a Jesús eran los que podrían estar, y sus escritos es lo que podrían formar la Biblia, ningún otro más. Pero si nos damos cuenta, Pablo tenía un relacionamiento muy cercano con Lucas. Y por esta manera vamos a desarrollar más la idea y nos vamos a dar cuenta de cómo era la relación entre los dos. Nos dice que en Colosenses 4:14 nos dice que él era el médico de Pablo, el que lo acompañaba, el que estaba ahí y que era médico. Tenemos que darnos cuenta que Colosenses fue escrito ¿desde dónde? Desde la cárcel. Vamos a explicar un poquitico mejor este concepto de cárcel. Porque la cárcel no es como nosotros nos la imaginamos. Él no estaba en este momento con cepos amarrados y le estaban castigando brutalmente. ¿Por qué? Porque al final del libro de Hechos nos cuenta cómo fue este encarcelamiento de Pablo.
Después del naufragio, uno de los centuriones, el que estaba todo encargado, le dice, mira, acá están los presos, pero acá está Pablo. A él lo trata de una manera diferente. Y nos cuenta de igual manera en Hechos, y como termina, de que mucha gente podría ir a visitarlo y se devolvía. Y solamente, al parecer, si no me acuerdo mal, si me acuerdo bien, tenía 2 guardias que estaban con él durante todo el día, pero podía recibir visitas. Entonces, este tipo de cárcel era diferente, que muy diferente al que tenemos al contexto de Timoteo, porque lo vamos a ver en este momento. En Filemón 24, en el versículo 24, nos vamos a dar cuenta que él está escribiendo desde este mismo contexto y está diciendo mi colaborador. En 2 de Timoteo 4:11 menciona acerca de que él solamente está con Lucas. Lucas está conmigo. Y todo lo que está alrededor de la carta es muy diferente a lo que puso anteriormente. En las otras 4 cartas que son las cartas de la cautividad. Entonces, Lucas tiene una relación profunda con Pablo. En el libro de Hechos aparece y se menciona un plural. Y si nosotros determinamos que Lucas es el autor del libro de Hechos, él se incluye dentro del libro. Y los vemos esto en el capítulo 16, capítulo 20, capítulo 27, que él empieza a utilizar el nosotros. O sea, se involucra con Pablo. Y de acuerdo con lo que dice Filemón 24, nos vamos a dar cuenta que eran compañeros íntimos y pasaban tiempo. Por esa razón entra al canon. De la misma manera que Marcos, aunque no era discípulo, entró al canon gracias a Pedro, el libro de Hechos y Lucas entran al canon por Pablo. Porque los que tomaron la determinación de quiénes podrían entrar y quiénes no, determinan de que era una buena idea, o sea, son buena fuente de información. Sigamos con los métodos. El cuándo, o sea, la fecha. Si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que hemos estado hablando hasta este momento, nos vamos a dar cuenta que ¿cuándo pudo haber sido Lucas el que escribió la carta? Tenemos que mirar que tuvo que haber sido una persona que vivió los eventos, Lucas lo hizo, por eso aparece el nosotros. Tuvo que haber sido una persona que era de confianza de Pablo o del grupo misionero que salía, y por medio de las cartas nos damos cuenta de que Lucas también cumple con esos requerimientos. Y de los tiempos donde pudo haber estado quieto para poder recopilar estas cosas, especialmente para el libro de Hechos, por medio de Pablo, donde pudieran haber pasado estos tiempos, tuvo que haber sido en los encarcelamientos. Ya pudo haber sido en Roma o ya pudo haber sido en Cesarea. En cualquiera de estos 2 lugares pudieron haber tenido el tiempo para sentarse y para organizar los evangelios. Los evangelios y de igual manera la carta de Hechos, para poder escribir. Tenían 2 años para poder hacerlo. Entonces, la fecha que nosotros le vamos a colocar es del 60 al 62 después de Cristo. Esta fecha es importante porque es muy cercana a los eventos que estuvieron sucediendo. Acuérdense, es como el efecto del teléfono roto que estuve mencionando la vez pasada. Entre los eventos sean más cercanos a la fuente, son muchísimo mejor para nosotros. Porque si no tendría este efecto de teléfono roto. O sea, yo tengo una información acá y cuentan una frase, dicen una frase y al final la frase se cambia y ese es el propósito del juego. Pero históricamente hablando y bíblicamente hablando, entre más cercano nosotros lo tengamos a los eventos, va a ser muchísimo mejor para nosotros y nos va a ayudar a profundizar muchísimo mejor. Y algo es de que en los escritos de la iglesia eclesiástica, este libro es muy importante y lo van a escuchar mucho. ¿Por qué? Porque ahí va a contar las historias de los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Un ejemplo, Ireneo. Un ejemplo, Alejandro. O sea, fueron personas que fueron muy importantes en su época. Dice, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio y Jerónimo dicen de que Lucas lo escribió. O sea, afirman, da su voto de confianza y dicen, él escribió el libro de Hechos. Y es importante que nosotros tengamos estas cosas para seguir profundizando. Sigamos un poco más con los métodos. ¿Qué es el que nos hace falta? El método literario. Y no necesitamos profundizar mucho.
o estudiar mucho la gramática del griego para darnos cuenta de qué es. Es una narrativa y es histórica. Es una narrativa histórica, pero de igual manera tiene un poco de geografía. Entonces tenemos el autor, tenemos el destinatario, tenemos el origen, tenemos las fechas, tenemos el método literario y tenemos un poco de contexto histórico y de igual manera de profundidad para poder sacar acerca de qué es lo que, cómo podemos sacar estos métodos. Es importante, y un consejo que les doy, es muy importante que la primera fuente de información que nosotros tenemos sea la Biblia. A mí me enseñaron que antes de poder manejar el computador y entrar en Internet y en Google, manejara muy bien los libros. Porque por medio de los libros, entendiendo las dinámicas de los libros, no me voy a confundir con lo que es en Google o en Internet. Entonces yo aplico para el mismo principio, yo diría, primero aprendamos bien lo que dice la Biblia. Y aunque sea un poco difícil, porque no es fácil, necesitamos leer, estudiar, profundizar para poder entender y obtener estos métodos para poder profundizar en nuestras vidas. Y darnos cuenta de esos detalles que van a cambiar muchas cosas. Por eso, muy importante que hagamos observación, hagamos títulos de párrafo a conciencia, especialmente ustedes, que ustedes van a estar estudiando por su cuenta en sus casas. Entonces, por eso espero que se estén preparando muy bien, que estén profundizando en la Biblia, que estén leyendo, que estén haciendo sus observaciones, que estén haciendo sus títulos de párrafo, porque eso va a ser de mucho beneficio para ustedes. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo y nos vamos a ver en el próximo video.